Descubren una imagen conmovedora de la infancia en las ruinas de la casa demolida de un anciano. La noticia corría como pólvora entre los habitantes del pequeño pueblo, pero Alejandro no sentía la alegría de un hallazgo, solo el eco del dolor que había dejado la pérdida de su abuelo. A sus 28 años, había navegado por las aguas turbulentas de la arquitectura moderna, escalando posiciones en una firma reconocida. Sin embargo, al regresar a su hogar, encontró un mundo reducido a ruinas, a escombros que una vez sostuvieron su risa infantil y la voz sabia de su abuelo. Mientras recorriera esos pasillos vacíos, la nostalgia se apoderó de él. Entre ladrillos caídos y escombros, cada paso resonaba como un lamento. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora era solo un recordatorio desgarrador. Se sintió estancado, atrapado entre el amor por un legado y la ambición por un futuro brillante. Pero, ¿qué significaba eso realmente? El aire pesado le susurraba que la gloria profesional que tantos anhelaban a menudo sepultaba lo que realmente importaba. La imagen se presentó de repente ante él, una foto amarillenta de su infancia, donde su pequeño rostro sonreía junto al de su abuelo. La miró aturdido. Era un vistazo al pasado, un vínculo a un amor que nunca debió apartar. La mirada orgullosa de su abuelo se encontraba congelada en el tiempo, como si ya supiera que un día estaría en este punto, cuestionando sus decisiones. Se encontró debatiendo entre dos mundos, el mundo frío de la arquitectura moderna que prometía éxito, con sus edificios impersonales, y la calidez del legado familiar, que hablaba de construcciones que tenían alma. Cada ladrillo de esa casa desmoronada le gritaría historias de sacrificio, de luchas, de un hombre que levantó más que estructuras, un constructor de sueños. Cada rincón de aquel hogar guardaba un secreto, una lección que su abuelo le había enseñado. Mientras la presión aumentaba en su pecho, no podía evitar cuestionarse. ¿Acaso el reconocimiento valía más que las raíces que lo habían arraigado? Se sentía angustiado, en un mar de dudas que lo consumía rápidamente. Las sombras de la vida de su abuelo emergieron, recordando las injusticias que él había enfrentado, esos obstáculos que Alejandro nunca había tenido que sufrir en su cómodo camino hacia el éxito. Conforme ahondaba en sus recuerdos, la presión se incrementaba, la ambición chocaba con la necesidad. ¿Sería capaz de construir algo más que un legado personal? Su abuelo siempre decía que una casa sin amor no es más que un refugio. De repente, el peso de las expectativas se hizo casi insoportable. Alejandro sintió que las paredes de su ambición lo encerraban, mientras los recuerdos y la nostalgia lo hacían cuestionarse su propio valor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Envuelto en sus pensamientos, Alejandro miró la imagen una vez más, como si en su simpleza estuviera la respuesta a su tormento interno. Pero no había respuestas fáciles. Con la mente agitada y el corazón encadenado entre la esperanza y el miedo, un dilema se cernía sobre él. ¿Daría la espalda a su legado en búsqueda de fama, o se atrevería a construir un camino que honrara lo que había aprendido de su abuelo? En ese momento de profunda incertidumbre, la historia de Alejandro quedaba apenas al inicio, como un ladrillo sin colocar, esperando su decisión final. El murmullo del viento entre los escombros parecía acompañar sus pensamientos, llevándolo a un abismo de introspección. Alejandro se sintió abrumado. La decisión que enfrentaba presionaba su mente y, aunque buscaba respuestas, solo encontraba presión interna. En su corta carrera, había logrado construir un nombre, pero ahora esa fama se sentía hueca, desprovista de significado. Después de salir de las ruinas, se dirigió a su oficina, donde el ambiente crispado de la arquitectura contemporánea le resultaba aún más opresivo.
Las conversaciones sobre nuevos proyectos y avances tecnológicos resonaban a su alrededor, pero él no podía concentrarse. Su mente divagaba hacia cómo su abuelo había construido su propio estudio desde la pasión y el amor por la arquitectura, por las historias que cada casa contaba. ¿Acaso no había algo que aprender de ello? La grandeza de su carrera se disfrazaba, mientras él buscaba sabiduría en una época que parecía olvidar el alma de las cosas. Ese día, mientras analizaba planos de un nuevo rascacielos destinado a ser el corazón del municipio, el peso de su decisión se volvió aún más intenso. Se dio cuenta de que cada línea que trazaba no solo representaba sueños de riqueza y éxito, sino que también arrojaba sombras sobre lo que realmente significaba construir. La imagen de su abuelo, sonriente y lleno de vida, le recordaba que la verdadera esencia de la arquitectura no era solo la estructura, sino la vida que sucedía en su interior. Llevado por una repentina necesidad, se levantó y caminó hacia el viejo estudio de su abuelo, un lugar donde las ideas se materializaban. A su llegada, una oleada de recuerdos lo embargó. El aroma de la madera tratada, el sonido de las herramientas en acción, y por un instante, sintió que regresaba a un tiempo más sencillo. En ese espacio, la mezcla de tristeza y anhelo se convirtió en determinación. Propuso un plan interno, y si podía volver a lo básico, a las raíces que forjaron su amor por esta profesión. Comenzó a anotar un concepto, un diseño inspirado en las enseñanzas de su abuelo. Quería crear un espacio donde las familias pudieran reconectar, donde las risas y los recuerdos se alzaran sobre las paredes. No sería un edificio monumental, sería un hogar en la comunidad, un refugio que evocaría la esencia de su legado familiar. Cada trazo simbólico era un acto de rebeldía contra la frialdad de la modernidad. Los días siguientes transcurrieron con un nuevo propósito. Alejandro se dedicó a investigar arquitecturas antiguas que contaran historias que tuvieran un propósito más allá de la estética. Solidificó su determinación de ser un puente entre el pasado y el futuro, utilizando su talento no solo para él, sino también para los demás. En su mente, empezaba a visualizar un proyecto que uniera a un barrio olvidado, imbuyendo en sus cimientos el espíritu de su abuelo. No obstante, a medida que se acercaba a la presentación de su plano, las dudas volvían a acecharlo. La misma presión que había sentido al principio se desbordó, preguntándose si realmente podría realizarlo. Las voces de la firma en la que trabajaba se hacían más altas en su mente, sugiriendo que un proyecto así no sería rentable. ¿Se arriesgaría a enfrentarlas o optaría por la ruta segura de un diseño comercial y convencional? Enfrentando la incertidumbre, se encontró divagando entre el legado y la ambición, entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba construir. ¿Podría romper con las expectativas y enfrentar el juicio, tanto ajeno como propio? Al mirar por la ventana, vio cómo la ciudad se extendía ante él, un lienzo vacío cargado de posibilidades. Aquel era el momento de la verdad, el instante donde su decisión se volvería un faro para su futuro. Al regresar a su hogar al caer la noche, un nuevo giro se gestaba en su corazón. Aquella imagen atesorada no era solo un recuerdo, era un llamado a la acción. Consciente de que su viaje apenas comenzaba, Alejandro sabía que pronto tendría que enfrentar a quienes veían el mundo a través de lentes frías. Pero, mientras la tinta de su diseño comenzaba a secarse, se dio cuenta de que tenía una misión que cumplir, demostrar que la arquitectura podía construir no solo muros, sino también la esencia misma de la vida. Sin embargo, entre el brillo de su nuevo propósito, un mensaje inesperado cambiaría todo lo que había planeado. Al revisar su teléfono, un correo de la firma iluminó la pantalla. La línea del asunto lo dejó helado: reunión de evaluación, propuestas de proyectos. ¿Acaso esta sería la instancia que cambiaría su destino para siempre? La mañana siguiente, Alejandro entró en la oficina con una mezcla de nerviosismo y determinación. La atmósfera habitual, llena de risas y discusiones sobre premiados diseños, le pareció distante. Él no iba allí por la búsqueda de la aprobación que solía llenar su ego.
Su mente estaba atrapada en el inminente encuentro, y la imagen de su abuelo, un arquitecto sensible y generoso, le empujaba a tomar un camino que podría terminar con su seguridad laboral. A medida que las horas transcurrían, revisó sus notas una vez más. Su concepto inicial había evolucionado, un espacio donde la comunidad pudiera vivir y compartir, un refugio que resonaría con el pasado. Enfocándose en cada detalle, recopiló información sobre materiales locales, técnicas antiguas y patrones que representaban la memoria colectiva del lugar. Con cada aspecto que añadía, su visión se cristalizaba, y con ello la resistencia al cambio empezaba a desvanecerse. El momento de la reunión llegó. En la sala, se encontraron sus colegas, con rostros ansiosos y expectantes. Alejandro respiró profundamente antes de presentar su propuesta. Las ideas fluyeron de su boca con convicción, hablando sobre el legado emocional que la arquitectura puede brindar, incluso en tiempos modernos donde la mayoría solo busca rentabilidad. Sin embargo, vio las miradas desencajadas de algunos socios, que veían su trabajo como una locura. La voz del director, que solía ser su defensor, no tardó en pronunciarse. Entendemos tu pasión, Alejandro, pero ¿no crees que este enfoque es poco realista? El mercado busca funcionalidad, y tu idea es demasiado romántica, comentó, su tono rebosante de desdén. Las palabras impactaron a Alejandro como un dardo. Esa voz interna que siempre dudaba de él resurgió de inmediato, cuestionando si sus aspiraciones tenían cabida en el mundo de la arquitectura actual. Sin embargo, puso en práctica todo lo que había aprendido de su abuelo. En lugar de retirarse ante las críticas, decidió reafirmar su perspectiva. La arquitectura no solo debe ser un refugio físico, sino emocional. Cada edificio puede contar una historia. Debemos volver a conectar con lo que construimos, no solo por su impacto económico, sino por el corazón que llevamos a cada trazo, argumentó con fervor. Los murmullos en la sala comenzaron a cambiar. Algunos compañeros empezaron a asentir levemente, y él sintió como si un hilo invisible lo uniera a ellos. Fue un momento de revelación, en su puño de determinación, descubrimientos que nunca había imaginado antes se esbozaban, podía atraer a las personas de vuelta a lo esencial. Tenía el poder de desmitificar la fría lógica empresarial y demostrar que una construcción puede recobrar la calidez perdida. Sin embargo, no todo terminó allí. Al cerrar la presentación, un silencio tenso invadió la sala. La expectativa se cernía en el aire, y la decisión del director, que llegaba como un juicio inminente, provocó que el corazón de Alejandro retumbara en su pecho. Te daremos una respuesta la próxima semana, dijo, sin dar ninguna pista sobre el resultado. Alejandro salió de la oficina sintiendo que, a pesar del nudo en su estómago, había dejado una parte de sí mismo en cada palabra. Había confrontado a sus dudas y oído las voces de su infancia en la arquitectura. Mientras caminaba hacia su coche, sopesaba el dilema que se le presentó. Había desafiado a su entorno, pero las repercusiones podrían ser devastadoras. ¿Y si fracasaba y perdía todo? Con el peso de esa incertidumbre, un mensaje llegó a su teléfono. Era un nuevo correo, reunión de seguimiento, proyección de resultados financieros. Alejandro se detuvo en seco, sabiendo que lo que se avecinaba podría redefinir no solo su carrera, sino su visión misma de la arquitectura. ¿Sería capaz de sostener su convicción frente a una crítica aún más fuerte? Alejandro entró en la oficina al día siguiente con una mezcla de inquietud y resolución. La noticia sobre la reunión de seguimiento había pesado como una losa en su mente, y mientras atravesaba el pasillo, recordaba el eco de su propia voz defendiendo su visión. Se sentía dividido, como si el desafío que enfrentaba en esa reunión inminente pudiera transformar no solo su trabajo, sino su propio sentido de identidad profesional. Mientras se acomodaba en su escritorio, se encontró pensando en las palabras de su abuelo. La arquitectura, más que una carrera, era una forma de expresar emociones y recuerdos. Se maravilló cómo aquel viejo plano desgastado que había visto en la infancia, un boceto del hogar familiar, mostraba no solo la estructura, sino también historias y vivencias.
La confianza de su abuelo en la importancia de aquellos detalles lo impulsó a buscar su propia voz en el mundo profesional. A medida que la hora de la reunión se aproximaba, sus pensamientos se tornaron más densos. Enfrentarse a sus compañeros y superiores nuevamente significaba no solo defender un proyecto, sino sostener un ideal que muchos consideraban obsoleto. ¿Cómo podía sostener su visión en un entorno que parecía tener un único objetivo, la rentabilidad? Esa pregunta lo atormentaba, pero también lo llenaba de una determinación renovada. Al llegar a la sala de reuniones, sus colegas lo recibieron con expresiones reservadas. Alejandro tomó asiento y se preparó para una avalancha de estadísticas y proyecciones. Sin embargo, en lugar de desmoronarse por la dinámica habitual y la presión que la sala emanaba, decidió plantarse en su postura. Allí, entre cifras y proyecciones frías, su intuición era clara: el diseño debía tener un corazón, algo que resonara con las almas de quienes lo habitaban. A medida que el director comenzó a retomar los resultados financieros, la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Alejandro notó que las imágenes de su propuesta danzaban en su mente: cada pared, cada ventana, cada sombra que se proyectaba, eran más que elementos de diseño, eran la esencia de un legado. Antes de que el director pudiera concluir su análisis, Alejandro levantó la mano. «Permítanme interrumpir», dijo, sintiendo cómo la tensión crecía. «No estoy aquí solo para proponer un proyecto, estoy aquí para sostener una premisa. La arquitectura tiene un poder que va más allá de las cifras. Si nuestros edificios son solo estructuras sin alma, ¿qué futuro les estamos dejando a las siguientes generaciones?». Su voz, aunque firme, llevaba el eco de sus inseguridades. Algunas miradas en la mesa cambiaron, hubo un par de asentimientos pensativos. Sin embargo, el director se mantuvo escéptico. «Alejandro, el negocio exige resultados tangibles. ¿Cómo puedes asegurar que ese ideal se traduzca en éxito?». Alejandro se dio cuenta de que su dilema no solo era de tipo profesional, sino también personal. Necesitaba demostrar que su visión era viable, que sus ideas podían coexistir con el pragmatismo sin sacrificar la esencia que tanto valoraba. Un momento de claridad lo atravesó: debía encontrar una forma de combinar ambas realidades. Todo lo aprendido en la oficina y los recuerdos de su infancia se amalgamaron en su mente como un torrente de creatividad. Decidió arriesgarse. «Si me permiten, voy a reformular mi enfoque para esta reunión. Voy a establecer un puente entre el legado que deseamos dejar y el crecimiento financiero que buscamos. No se trata de elegir uno sobre el otro, sino de encontrar un equilibrio armónico entre ambos». Miró a los presentes y percibió que, por primera vez, algunas expresiones habían cambiado. Al salir de la sala, su mente bulliciosa se enfrascó en nuevas ideas y conexiones que jamás había visualizado. Aquella reunión podría ser una base de su futuro en la firma. Sin embargo, el peso del cambio y la incertidumbre acechaban los rincones de su ser. ¿Podría realmente fusionar sus sueños con la realidad fría y dura que le rodeaba? Mientras se acomodaba en su silla. Nuevamente, un nuevo mensaje apareció en su pantalla: nueva reunión, revisión de propuestas creativas y enfoques. La adrenalina recorrió su cuerpo. Era el momento para que se enfrentara a sus propios miedos y a la reputación de su carrera. Tenía que actuar, y pronto. La decisión que estaba a punto de tomar podría ser la clave para abrir o cerrar puertas en su futuro arquitectónico. Alejandro se sentó frente a su computadora. El zumbido de la actividad en la oficina se sentía lejano. Con el reloj haciendo tic-tac en su mente, cada segundo que pasaba parecía una alerta. Sabía que debía preparar su nueva propuesta para la reunión de revisión. La idea de revisar conceptos y enfoques lo llenaba de una energía renovada, aunque a la vez, la presión era innegable. Mientras buscaba inspiración, su mente se desvió hacia los planos del viejo edificio de su abuelo que había sido demolido años atrás. Era un espacio lleno de recuerdos, los veranos pasados con él, la risa infantil que resonaba en aquellas paredes. Un impulso lo llevó a abrir su archivo de imágenes.
Un viejo álbum de fotos capturaba en blanco y negro esos momentos, y al mirarlas, comenzó a conceptualizar cómo aquellos recuerdos podrían integrarse en sus diseños actuales. La idea comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta de que la información y las proyecciones no eran su único recurso, tenía que apelar a la emoción y la conexión humana. Así, fue organizando puntos clave para su presentación, estableciendo una narrativa robusta que no se basara únicamente en la rentabilidad del proyecto, sino en su legado. De repente, un sonido proveniente de la puerta lo sacó de su profunda inmersión. Era Sandra, su colega, que había mostrado escepticismo sobre su enfoque en la reunión anterior. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Cómo planeas cambiar las cosas esta vez, Alejandro?, dijo, sentándose a su lado con tono crítico. Quiero transformar este diseño en algo más que números. Quiero que sea un refugio emocional, respondió, sintiendo una chispa de confianza en su voz. Nuestra labor no es solo construir, sino también contar historias que unirán a las personas. Estoy convencido de que esto puede resonar incluso en el análisis financiero. Sandra arqueó una ceja, y una sonrisa irónica se asomó en sus labios. Interesante. Pero no olvides que en esta industria, lo que pesa son las cifras. Necesitarás más que buenas intenciones si deseas que tu visión sea aceptada. Alejandro sintió una mezcla de frustración y desafío. ¿Cómo podía demostrar que sus ideales eran una parte integral del éxito financiero? En ese momento, comprendió que su colega no representaba el obstáculo, sino una oportunidad para refinar su propuesta. Se juró a sí mismo que utilizaría la crítica como un motor para perfeccionarse, para intentar alabar las ideas de otros mientras defendía las suyas propias. Pasaron las horas y se encontró trabajando hasta la noche, rodeado de papeles, gráficos y fotos. Su corazón latía al ritmo de su creatividad, mientras comenzaba a encajar cada pieza como un rompecabezas, donde cada elemento contaba una parte de la historia que quería transmitir. Finalmente, cuando el último destello de luz incandescente se apagó y las sombras cubrieron la oficina, preparó su presentación. Sabiendo que necesitaba ganarse el respeto de sus colegas y, más aún, el del director, enfocó su discurso en cómo su diseño podría generar no solo un retorno de inversión, sino una conexión emocional que podría sentar las bases para la sostenibilidad futura. Con su laptop bajo el brazo, Alejandro salió de la oficina sintiendo el peso de su esfuerzo y la incertidumbre desbordada. La noche estrellada lo recibió como un reto, la calma que había sentido antes de cada difícil decisión se había transformado en un cóctel de ansiedad y anticipación. En el camino a casa, un mensaje de su teléfono brilló. Confirmación de reunión a primera hora mañana. Su respiración se aceleró. No solo estaba a punto de presentar su idea, sino que esa reunión podría ser el punto de inflexión de su carrera. La posibilidad de éxito coexistía con el temor al fracaso, y en ese cruce, Alejandro se preguntaba si esta vez tendría el coraje suficiente para dejar atrás el peso del escepticismo, enfrentando no solo a sus colegas, sino también a su propio miedo al rechazo. Una chispa de resolución iluminó su mente. Mañana, no solo defendería un diseño, sino un legado. Pero, ¿realmente podría lograrlo? La luna, testigo de sus pensamientos, parecía sonreírle, como si conociera un secreto que él aún no había descubierto. La noche avanzaba y Alejandro no podía encontrar el descanso que su mente anhelaba. En la penumbra de su habitación, repasaba mentalmente los puntos de su presentación, la estructura que había construido con tanto esfuerzo. Las horas de trabajo se deslizaban por sus pensamientos, cada gráfico y cada palabra cuidadosamente seleccionada en su historia. Sin embargo, una sombra persistente se cernía sobre su confianza, el temor al juicio de sus colegas amenazaba con desbordar su impulso creativo. Al amanecer, la luz dorada filtrándose a través de la ventana iluminó su rostro, llenándolo de una determinación renovada. Mientras se preparaba, confrontó sus inseguridades con una bravía inesperada. Sabía que esta reunión no solo se trataba de su proyecto,
era una oportunidad para reconfigurar su imagen profesional, de abrirse a una defensa apasionada de sus ideales. El recuerdo del edificio de su abuelo era ahora su estandarte. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable con una mezcla de nervios y expectativa. Sus colegas se reunían en la sala y Alejandro sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Se dirigió hacia la sala de conferencias con paso firme, consciente de que lo que estaba a punto de hacer no solo tenía consecuencias para el proyecto en sí, sino para la forma en que se vería a sí mismo como profesional. La sala contrastaba con su visión, fría y severa, llena de rostros que lo miraban con curiosidad. La mesa estaba dispuesta de manera imponente, y sus compañeros se acomodaron mientras él tomaba posición frente a la pantalla. El murmullo se apagó, y en ese instante, Alejandro alzó la cabeza, respiró hondo y dio inicio a su presentación. A medida que exponía sus conceptos, comenzó a entrelazar su narrativa emocional con los datos técnicos, tejiendo recuerdos de su infancia y la esencia del legado que anhelaba transmitir. Las caras en la sala comenzaron a cambiar, el escepticismo de Sandra, la incredulidad de otros, se desvaneció gradualmente ante la fuerza de sus palabras. Había logrado capturar su atención, remover algo en su interior. Con cada diapositiva, la inseguridad que había sentido por meses se transformaba en confianza. Nació una energía vibrante en su voz, sus manos gesticulaban a medida que explicaba la importancia de la conexión emocional frente al diseño utilitario. La posibilidad de trascender las cifras frías y construir algo que resonara con la vida misma se volvió tangible. Sin embargo, al llegar a la parte final, vio el reloj y la realidad de la presentación comenzó a pesarle. El tiempo se precipitaba y debía concluir apasionadamente. Lo que propongo no es solo un edificio, dijo, cerrando con fervor. Es un hogar donde las memorias y las historias de cada persona encuentran un lugar, donde cada ladrillo lleva consigo el eco de nuestras experiencias. El silencio siguió a su discurso, cada mirada, un universo de interpretaciones. Aunque algunos intercambiaron comentarios indecisos, sintió que había hecho lo que se propuso. Ese resumen había sido un retrato fiel de su esencia, pero la mayor revelación lo asaltó cuando el director interrumpió: Alejandro, interesante propuesta, pero ¿cómo aseguras que esta emotividad se traduzca en resultados económicos concretos? La pregunta lo perforó y, en un instante, todos los rostros se volvieron hacia él, esperando su respuesta. Dio un paso atrás en su mente y evaluó cada palabra que podría salir de sus labios. La batalla interna entre la emoción y la lógica rugía a su alrededor. Fue entonces cuando comprendió que, para sostener su visión, no podía solo convencer, debía también descifrar lo que su intuición le decía sobre el equilibrio entre el corazón y la mente. Era un desafío que podría definir no solo su carrera, sino su crecimiento como profesional. Sin embargo, mientras la duda amenazaba con desbordar sus pensamientos, se aferró a la creencia de que su perspectiva podía ser no solo válida, sino necesaria en el contexto actual de su industria. Era el momento de enfrentarse a la complejidad de convertir sus ideales en acciones concretas. Ahora, cargado con un nuevo sentido de propósito, se preparó para responder. Las palabras danzaban en su mente, listas para ser pronunciadas. Ante todo el auditorio, la oportunidad se presentaba ante él de realizar un salto significativo hacia su transformación. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta del director reverberó en la mente de Alejandro, como un eco que convertía la confianza recién adquirida en un mar de dudas. El desafío era claro: no podía sustentar su visión solo con la emotividad que había presentado. Ahora debía articular argumentos sólidos que ataran sus ideales a la realidad fiscal de la empresa. La sala, cargada de expectación, se convirtió en un campo de batalla mental. Respiró profundo y, en lugar de dejar que el nerviosismo lo paralizara, decidió transformar esa tensión en claridad. Los números. Los datos. Sabía que en ellos residía gran parte de la respuesta. Para que una idea resuene emocionalmente, debe sustentarse en fundamentos estratégicos, comenzó, elaborando un nuevo enfoque en su discurso.
Llevó su mirada de un colega a otro, buscando conectarse con ellos no solo a través de la emoción, sino también a través de la lógica. ¿Recuerdan el análisis de mercado que realizamos? Continuó, desglosando las proyecciones de crecimiento del sector. Estuvo atento al lenguaje corporal de sus compañeros, notando cómo algunos comenzaron a asentir, mientras otros fruncían el ceño. El diseño que propongo no solo se basa en sensaciones, sino en la creación de espacios que impulsan la rentabilidad, atrayendo a familias y negocios por igual. Mientras formulaba sus argumentos, algo en él cambió. Aquella inseguridad comenzó a desvanecerse, y por primera vez, sintió que se encontraba en el centro de un diálogo profesional real, donde sus ideales coexistían con la realidad económica. Las cifras fluían de sus labios y el ambiente se electrificaba con una mezcla de sorpresa y respeto. La combinación de emoción y hechos sólidos intentaba generar un nuevo paradigma en el campo de la arquitectura, y no podía revertirse ante un desafío que podría llevarlo más lejos de lo que había imaginado. Imaginemos un entorno donde cada espacio cuenta una historia, añadió, enfocando su discurso en la rentabilidad a largo plazo que traería consigo el proyecto. Alejandro utilizaba su experiencia personal, anclándola en la viabilidad del diseño propuesto. Esa conversación le revelaba que el miedo no era su enemigo, sino su maestro. Sin embargo, ser capaz de articular esta fusión de pensamiento lo hizo reflexionar sobre su propia identidad profesional. Tenía que aprender a cruzar la línea entre lo emocional y lo económico, y este momento era su primer paso. Cada pregunta, cada desafío que enfrentaba era una oportunidad disfrazada de incertidumbre que lo empujaba a redefinirse. El aire se volvió más denso cuando observó a Sandra, quien había sido una crítica feroz de sus ideas. Me parece intrigante tu planteamiento, intervino, buscando profundizar. El intercambio que siguió levantó la barrera que Alejandro había sentido en el inicio, y a medida que se debatían sobre el rol emocional del diseño en un mundo repleto de transacciones frías, comprendió que su enfoque no solo abría puertas, sino que construía puentes. Sin embargo, mientras la discusión se intensificaba, una voz discordante emergió del fondo de la sala. El jefe financiero, siempre pragmático, cuestionó, ¿está sugiriendo que los sentimientos pueden competir con el ROI? Las risas sutiles se esparcieron por la sala como un frágil recordatorio de que el mundo corporativo suele estar impregnado de realidades crudas. Alejandro sintió como una sombra cubría su renovada confianza. La confrontación seguía, y el desafío de justificarse se convirtió en un juego de estrategias. En lugar de desmoronarse, repensó su enfoque. Era el momento de mostrar no solo su competencia profesional, sino el valor intrínseco de su visión. La presión lo empujaba hacia una nueva estrategia, una donde no solo se defendiera sino donde presentara su propuesta como parte de un cambio necesario en la perspectiva empresarial. Mientras el diálogo continuaba, entendió que todo este proceso era un espejo de su propio viaje. Ambos caminos, el emocional y el racional, reflejaban su lucha interna. ¿Podría realmente equilibrar estos dos mundos en su carrera? No solo se trataba de su proyecto, era la representación misma de su camino profesional. Con el corazón palpitante, se preparó para responder, sabiendo que este era su momento de verdad. Pero al mismo tiempo, sentía un impulso desconocido. ¿Qué pasaría si, más allá de ganar la reunión, se atreviera a luchar por sus convicciones personales? Esa idea lo llevó a un imprevisto momento de reflexión. Pero, ¿realmente podría llevar una vida donde sus ideales se materializaran sin compromisos? La tensión que le provocaba la pregunta se alineaba con la incertidumbre del futuro. La sala se llenó de murmullos, y su respuesta se hacía más urgente. Déjenme mostrarles cómo puede hacerse, concluyó, desafiando a todos a ver el camino por delante no solo con números, sino con un fuego que había encendido en su interior. La verdadera lucha comenzaba, pero había algo catártico en eso. Este momento podría ser el catalizador de un cambio que iba más allá de cualquier presentación. Estaba enfrentando la bifurcación en su trayecto y el resultado aún era incierto. ¿Qué camino escogería?
La sala se tambaleaba entre el escepticismo y la curiosidad, y Alejandro sintió cómo la presión aumentaba. Sin embargo, lejos de abrumarlo, ese ambiente hostil se convirtió en un motor. Cada mirada de desaprobación, cada risita nerviosa que resonaba a su alrededor, sembraba en él una determinación renovada. Era el momento de confrontar no solo a sus colegas, sino también sus propias limitaciones. Mientras la conversación giraba en torno a su propuesta, se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de defender un proyecto arquitectónico, era una lucha por su identidad. Alejandro se encontraba en un cruce de caminos, donde cada respuesta que daba podría marcar el destino de su carrera profesional. La pregunta que lo atormentaba se convertía en una especie de mantra: ¿sería capaz de fusionar su pasión con la pragmática realidad del mundo empresarial? Teniendo en cuenta los números y los hechos, Alejandro empezó a articular una narrativa que aún no había formulado completamente. Se proyectó más allá de la arquitectura, imaginando cómo su propuesta podría resonar en la vida de las personas. No se trata solo de construir, dijo, su voz tomando un matiz más firme, sino de crear un entorno donde la comunidad, las familias y las empresas puedan prosperar juntas. Cada edificio que levantemos puede ser un hogar para los sueños de alguien. El jefe financiero continuó escudriñando cada palabra, buscando un resquicio por donde hacerle frente. Esa interrogante desafiante se sentía como una presión entre su pecho y su estómago, pero en lugar de retroceder, Alejandro se enfocó en construir un puente de entendimiento. El retorno de inversión no es solo monetario, es también social. Un espacio que fomenta la interacción y fortalece la comunidad crea un valor que trasciende las cifras. Con cada palabra, sus ideas tomaban forma, como una escultura emergiendo del mármol. Miradas de sorpresa se mezclaban con la incredulidad, pero la atmósfera se cargaba poco a poco de energía eléctrica. Las risas disonantes se apagaron a medida que sus colegas comenzaron a captar la esencia de su mensaje, que equilibraba sensibilidad y racionalidad. Mientras el debate continuaba, Alejandro descubrió un talento que no había anticipado: su capacidad para tejer conexiones significativas entre números y emociones. Se dio cuenta de que el miedo que lo había estado atrapando se transformaba en una herramienta poderosa. Aquella sensación de inseguridad, a la que antes había temido, se tornó en su mejor aliada, impulsándole hacia adelante. Cada pregunta que surgía de sus compañeros no solo desafiaba su visión, sino que lo ayudaba a refinarla. Entonces, ante el nuevo enfoque, una calidez comenzó a expandirse en su interior. Comprendió que estaba creando una narrativa de cambio, no solo para su propuesta, sino también para el propio concepto de cómo la arquitectura podía impactar vidas. Sin embargo, a pesar de las pequeñas victorias, una duda persistente aún se escondía en su mente: ¿realmente estaba listo para liderar este cambio? La idea de cuestionar el statu quo lo cumplía de entusiasmo, pero también generaba una ansiedad latente. Mientras la sala se sumergía en un nuevo matiz de debate, Alejandro sentía que su antiguo temor comenzaba a revivir. En ese momento crítico, no pudo evitar preguntarse si la lucha por sus convicciones estaba destinada a enfrentarlo con quienes lo habían apoyado en el pasado. Estaba, al final, él mismo al borde de un cambio, no solo profesional, sino fundamental en su vida. La posibilidad de que su esfuerzo pudiera desencadenar un verdadero cambio en la cultura de trabajo lo aterraba, pero, a la vez, lo emocionaba. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire, creando un halo de ambigüedad que intensificaba el desafío que asumía. En última instancia, finalizó, mirando a su audiencia con una chispa de desafío en los ojos: lo que estamos construyendo aquí no es solo un proyecto, es una nueva forma de pensar sobre nuestro trabajo y sobre quiénes somos como arquitectos. La sala sostuvo su aliento, esperando una reacción. ¿Podría su mensaje de transformación ser bien recibido, o sería arrollado por la lógica fría y la resistencia al cambio? La tensión era palpable. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no solo había trazado un camino hacia el futuro de su proyecto, sino también hacia un nuevo entendimiento de su propia verdad. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo lo que había construido hasta ahora por esta visión audaz?
Su mirada se fijó en Sandra, dispuesta a guerrear verbalmente, y entendió que la batalla estaba lejos de terminar. El siguiente movimiento era crucial, y el dilema lo devoraba. ¿Sería capaz de definir su futuro a la luz de sus ideales, o sucumbiría ante las exigencias del status quo? Con el impulso creciendo dentro de él, Alejandro se preparó para la próxima fase de la conversación, decidido a que esta vez no se mantendría en la sombra. La lucha por su propia identidad apenas comenzaba. La sala se quedó en un silencio reverente después de la declaración de Alejandro. Sintió que la tensión se transformaba en expectación. Cada mirada ahora parecía cargada de significado, algunas mostraban interés, mientras que otras se entrelazaban con el escepticismo que había enfrentado desde el principio. Sin embargo, en ese momento, lo único que verdaderamente importaba era el pulso de su propia convicción, que latía más fuerte que nunca. El debate se reanudó con fuerza renovada. Sandra, que tenía una reputación de ser dura con sus colegas, rápidamente tomó la palabra. Me intriga tu enfoque, Alejandro. Pero te pregunto, ¿cómo planeas equilibrar estas ideas idealistas con las realidades prácticas que enfrentamos día a día? Su tono fue incisivo. Para muchos, su crítica era un reto directo, para Alejandro, era una oportunidad. Él sabía que no podía permitir que el miedo regresara. Estaba al borde de un descubrimiento crucial sobre sí mismo. La realidad es que cada edificio que diseñamos tiene el potencial de moldear vidas, Sandra. No estoy diciendo que ignoremos la rentabilidad, pero debemos abrazar también la responsabilidad social. Si nuestros proyectos no reflejan eso, ¿qué legado estamos dejando? Las palabras surgieron con una certeza inesperada, y él sintió que los engranajes de su mente se ajustaban para formar un todo coherente. A medida que pasaban los minutos, el debate giró en torno a su propuesta. Alejandro comenzaba a entender que su capacidad de comunicar su visión estaba directamente relacionada con la autenticidad de su mensaje. Su enfoque no solo había capturado la atención de sus colegas, sino que también había empezado a resonar con aquellos que solían ser escépticos. Era un testimonio de su evolución, ya no era solo un arquitecto, sino un comunicador que desafiaba las normas. Entonces llegó un momento que definió su desarrollo personal, un joven compañero, siempre callado y distante, de repente se animó. Me parece que en nuestras manos hay la oportunidad de cambiar percepciones. ¿Por qué no presentar un modelo de negocio que utilice esta visión y atraiga inversores? Podríamos estar a la vanguardia de este cambio, propuso, y con ello, encendió una chispa en la sala. Alejandro lo miró, sorprendido por la valentía de su intervención. Se dio cuenta de que, a través del diálogo, había sido capaz de inspirar a otros. ¿Por qué no podía hacer lo mismo con su propio autoconcepto? La inseguridad que había experimentado anteriormente se volvió una fuerza impulsora, una motivación que lo animó a aceptar sus debilidades como parte del proceso. De repente, estaba dispuesto a ser vulnerable en su búsqueda de autenticidad. Sandra se cruzó de brazos, en un gesto que significaba tanto duda como desafío. Es un paso audaz, Alejandro. Pero, ¿realmente crees que podemos hacer que otros vean el valor en algo que va más allá de las cifras? Los socios solo quieren garantías. El cuestionamiento la mantenía en su posición. Alejandro apretó los dientes, sintiéndose más seguro. No, Sandra. Ellos quieren una visión. Y eso es lo que les puedo ofrecer. Todos estamos buscando un propósito. Si logramos mostrar cómo nuestras propuestas pueden hacer que una comunidad prospere, entonces la inversión será solo un biproducto. En ese instante, su voz resonó con la fuerza de alguien que había encontrado su verdadero propósito. La convicción lo atravesó como un rayo, abriendo caminos en su mente que antes consideraba inexplorables. Comprendió que, al desafiar expectativas, no solo estaba transformando su propuesta arquitectónica, sino también su posición en el mundo profesional. La lucha estaba lejos de terminar, pero él ya había pasado por una metamorfosis. Sandra, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de respeto y resistencia.
Alejandro sabía que su batalla apenas comenzaba, que quedaba mucho por hacer. Pero ese día, había encendido un fuego no solo dentro de él, sino también en su entorno. Ahora tenía que seguir dando pasos hacia adelante, sin miedo a desafiar el statu quo, y demostrar que podría liderar el camino hacia una nueva visión. Sin embargo, en el fondo, su mente seguía asediada por un pensamiento inquietante, el riesgo de arrastrar a su equipo hacia un cambio sin garantía de éxito. La pregunta que ya no lo abandonaba se tornaba más insistente: ¿estaba realmente dispuesto a dejar atrás la seguridad de lo conocido por la incertidumbre de lo nuevo? La transformación estaba en marcha, pero una sombra de duda y responsabilidad amenazaba con desestabilizar su impulso. El siguiente encuentro no solo se definiría por los números, sería una lucha por convertir su visión arriesgada en una realidad tangible. Con esos pensamientos agolpándose, Alejandro se preparó para la confrontación que se avecinaba en su camino, decidido a que su voz, por fin, sería escuchada. ¿Podría sostener esa nueva claridad en medio de las tormentas que se perfilaban en el horizonte? La tensión se palpaba nuevamente, como un presagio de lo que estaba por venir. Al día siguiente, Alejandro ingresó a la oficina con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que las puertas de su futuro se encontraban entreabiertas, pero necesitaba apalancar esa oportunidad, debía consolidar las ideas que tanto había moldeado en el aire. En su mente resonaba la imagen de su abuelo, el constructor de sueños que siempre creía en el poder de transformar espacios. Era el momento de demostrar que podía ser un arquitecto con alma. Durante la reunión esperada, el ambiente era tenso. Cada uno de sus compañeros parecía consciente de que estaba a punto de presentarse no solo su proyecto, sino la esencia misma de su evolución como profesional. La sala de conferencias estaba repleta y el murmullo se apagó cuando Alejandro comenzó a hablar. Su propuesta no consistía solo en planos y diseños, era un llamado a repensar la arquitectura, a concebirla como un refugio emocional en lugar de una simple estructura física. Mientras exponía las características de su proyecto, las palabras fluyeron con una claridad que no había sentido antes. El diseño propuesto iba más allá de lo estético, hablaba de comunidad, de interacciones humanas y de reunir historias en un mismo lugar. Cada imagen en la pantalla evocaba recuerdos de su abuelo, quien lo había llevado a pensar que cada ladrillo cuenta una historia. Las reacciones comenzaron a notarse, algunos compañeros mostraron asombro, otros asentían con interés, y un par incluso tomaron notas. Pero fue la mirada del director lo que realmente estimuló a Alejandro a seguir adelante. Este, famoso por su enfoque pragmático, lo estaba observando con atención renovada. A medida que Alejandro discutía la relación entre el retorno de inversión y la construcción de espacios con sentido, las críticas iniciales comenzaron a diluirse. La conversación llegó a un punto culminante, la sala estaba electrificada, y él mismo se sintió poderoso, como si sus palabras estuvieran construyendo puentes en lugar de muros. Finalizó su presentación con una pregunta retórica: ¿no es deber de la arquitectura construir no solo con materiales, sino con las emociones de quienes habitarán estos espacios? Si logramos conectar a un nivel emocional, el éxito económico vendrá naturalmente. Las reacciones fueron inmediatas. Miradas de incredulidad se mezclaron con expresiones de reflexión. El debate que siguió enfrentó su propuesta contra los números tradicionales, pero, más allá de la disputa sobre el enfoque, Alejandro comenzó a percibir el cambio de perspectiva en su entorno. La sesión fue prolongada por preguntas que antes se habrían visto como obstáculos. Ahora eran oportunidades de profundización. Su colega más escéptico, Sandra, planteó un desafío crucial: si podemos atraer a las personas con una narrativa emocional, ¿cómo garantizar que continuarán invirtiendo en algo que es más complejo de medir? Fue el momento en que se dio cuenta de que su visión comenzaba a encontrar resonancia. Con cada respuesta, su confianza creció. El diálogo se transformó en un intercambio genuino de ideas y expectativas. No estaba solo en su lucha, otros comenzaban a ver valor en su enfoque más humano de la arquitectura. Durante la reunión, se planteó la posibilidad de realizar un prototipo del diseño,
Algo tangible que pudiera demostrar que un enfoque emocional podría generar también un retorno financiero. La emoción llenó la sala, y Alejandro no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado desde su regreso. Cuando concluyó la reunión, el director lo felicitó. Alejandro, necesitamos más allá de las cifras, y has demostrado que este camino vale la pena explorar. Quisiera que comiences un estudio adicional para convertir tu propuesta en un prototipo. Esto podría abrir las puertas a una nueva forma de diseño arquitectónico en nuestra firma. Al salir de la sala, Alejandro sintió el peso del mundo levantarse de sus hombros. Había enfrentado sus miedos, había explorado las profundidades de su pasión, y ahora, por primera vez, estaba siendo valorado no solo como un arquitecto, sino como innovador. Su transformación no solo había logrado ser un cambio individual, sino un posible pivot que podía influir a toda su empresa. Mientras caminaba hacia la salida, su mente se llenó de visiones sobre lo que vendría. Imaginó un edificio que no solo sería un espacio vacío, sino un hogar donde las historias pudieran ser contadas. Comprendía que había logrado encontrar el equilibrio entre su legado y su ambición. La imagen de su abuelo, sonriendo, le sonreía como un testigo de su progreso. A medida que la luz del atardecer bañaba la ciudad, Alejandro se sintió satisfecho, no solo por lo que había logrado, sino por la arquitectura que había comenzado a redefinir. Una que habla al corazón y se conecta con las vidas de quienes habitan en ella. Ahora estaba preparado para avanzar, listo para construir no solo edificios, sino también realidades, sueños y un futuro lleno de posibilidades que honraran su legado familiar. Recuerda, si te ha inspirado esta historia, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos motivadores. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.